goles también muy loco, era el partido que esperabas. Bueno, sobre todo era un partido que esperabas muy complicado por ser un derbi y por el rival al que nos enfrentábamos. Decíamos en la previa que ellos tenían una identidad de posesión de balón y de defensa alta, y creo que es lo que han mostrado en la pista. Yo creo que ellos han hecho un muy buen partido y nosotros, desde luego, en Amalata no fue nuestro mejor día, y lo positivo es que, a pesar de no jugar demasiado bien, hemos sacado el partido adelante una vez más, y eso es muy importante. En tu peor día conseguir puntuar es fundamental. ¿En qué se sufrió más? Hombre, yo creo que no tuvimos demasiada posesión de balón y eso nos penalizó mucho, y porque ellos si tienen posesión de balón son un equipo que, bueno, pues que pueden llegar a dominarte, como ya demostraron en los partidos contra los tres equipos grandes, y en ese sentido sí que no tuvimos claridad. Sí que es cierto que muchas veces conectamos con pívot, con Saur en pista, y eso alivió un poco nuestro juego de ataque y generamos incluso alguna ocasión a partir de ahí, pero es cierto que estuvimos espesos y bueno, eso fue un poco la nota negativa. Hoy se tiene un poco más de la calidad de los goles de grandes jugadores, y en la recta final, eso sí, el Torró defendió muy bien, los jugadores no se generan ocasiones. Sí, Burela plantea unos sistemas de ataque portero-jugador bastante dinámicos. Yo creo que los defendimos en general bien, y las situaciones que finalizaron fue desde banda. Generaron una situación nueva que trabajaron, que fue una paralela, que sí que generaron un poco más de incertidumbre, y tras el tiempo muerto la corregimos bien y creo que la atajamos. En ese sentido creo que no sufrimos, y en los últimos 25 segundos pues lo que intentaron es aproximarse en el marcador con una finalización. Contento por la defensa de portero-jugador. Se ha visto la calidad del fútbol sala en Galicia, con dos equipos con muchos jugadores gallegos, los entrenadores gallegos, el derbi gallego, el fútbol sala se vive en Galicia. Sí, esperemos que siga creciendo. Burela hace tiempo que ya tiene una cantera muy consolidada en Galicia, o Parrulo está consolidando una cantera brutal, y esperemos que esto sea nada más que el inicio. Anteriormente estuvo Azcar, está Santiago desde hace muchísimos años, Noya florece también haciendo una gran temporada, y esperemos que esto continúe, y cuanto más podamos estar aquí arriba, mucho mejor. Quisiera resaltar por mi parte también la acción de deportividad de Renato, que con el marcador adverso y quedándose en una situación de uno contra nuestro portero, pues echó el balón fuera, y es algo que yo creo que Amalata reconoció como un gesto de deportividad, y yo también, por parte de Parrulo y mía personalmente, pues quiero agradecerle tanto a él como a su equipo, porque realmente es una gran acción y uno de los mejores gestos que he visto sobre una pista.